estaba resucitando. Amén. Y para Dios debe ser la gloria. Así es. Para nosotros debe ser una manera en cómo recordar que el Señor debe ser todo en nosotros. De modo pues que todas las cosas que hagamos, lo hagamos para nuestro Dios. Amén. Entonces, la vez pasada empezamos lo que es el tema de lo que es la agresión en Jerusalén. De modo pues que recordar un poco lo que es el segundo y tercer viaje misionero, sobre todo estas palabras que dicen el Salmo 48, donde se refleja mucho lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, y no solamente haciendo, sino también diciendo y enseñando en cuanto a lo que debe ser el creyente. El Salmo 48 es un salmo que me gusta mucho. El versículo 8 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese debe ser nuestro pensamiento constantemente. Y viendo ya un poco en cuanto a lo que es el capítulo 21 del libro de los Hechos, hemos visto cómo el apóstol Pablo, saliendo después de su viaje, en cuanto a lo que es terminar el viaje desde Mileto, cómo llegó hasta otros lugares, y una de las cosas que le decían, simplemente no vayas a Jerusalén, no sigas a Jerusalén, porque sabían lo que se podía enfrentar. Vemos cómo de diferentes regiones el apóstol Pablo estuvo predicando el Evangelio y enseñando en cuanto a lo que era la salvación. Y vemos cómo sus diferentes amigos y hermanos de la iglesia empezaron a enseñarle cómo debe ser nosotros ayudar y apoyar a nuestros hermanos. Pero Dios de muchas maneras empieza a mostrar protección a sus hijos. Cómo Dios empieza a mostrar protección para su pueblo. Y el apóstol Pablo no es uno de los que va a quedar por fuera. Donde él tenía que empezar a tomar una decisión. ¿Cuántas veces recuerdan ustedes que se le dice que no vaya a Jerusalén? Por lo menos 3 o 4 veces. Y pudiéramos nosotros decir, bueno, pero ¿qué termo es Pablo? Si le están diciendo que no vaya, ¿por qué él quiere ir? Entonces empieza a recordar la decisión de Pablo y cómo nosotros tenemos que hacer. Hay ciertas decisiones que nosotros tenemos que considerar para poder tomar una decisión. Y entonces, no solamente lo que es el aspecto moral, sino toda nuestra vida como cristianos. Lo primero es que la palabra de Dios debe ser nuestra guía. Y segundo, que lo que vayamos a hacer para tomar cualquier decisión no tiene que dañar a los demás. Ese es un resumen de lo que estamos viendo aquí. Simplemente eso, no dañar a otro de acuerdo a lo que nosotros vamos a tomar decisiones. Y entonces, volviendo a lo que es la situación de Pablo, simplemente iba a dañarse a sí mismo si él seguía a Jerusalén. Pero, como dice la palabra del Señor en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así sea morir, así sea sufrir, así sea que los demás digan, oye, pero sabe que va a morir porque va, simplemente porque es para agradar al Señor como debe ser siempre. De modo pues que la forma en como el Señor lo ha hecho pareciera una locura, y aún así Pablo va a Jerusalén. Él llegó hasta allá, estuvo viendo cómo se consiguió con el líder principal de la iglesia en Jerusalén, donde Jacobo le decía, por supuesto, que él, lo más seguro era que iba a sufrir, porque estaba diciéndole, mira, mucha gente está esperando que tú llegues. Mucha gente está esperando para enfrentarte. Otros están contentos, pero hay muchos que no están muy contentos de lo que está pasando. Y el problema no era que no predicar el Evangelio. El problema es que muchos veían que predicar el Evangelio y convertirse a Jesucristo iba a cortar lo que eran los ritos judíos. Y eso lo comparaba la vez pasada
con lo que ocurría en muchísimas ocasiones, las rutinas que hacen. Por ejemplo, este es un día que mucha gente por fin se acercan a Dios. Por fin dicen algo de Dios. Por fin empiezan a tener en su mente que Dios es primero. Pero en los otros días del año, ¿quién habla de Jesucristo si no es Semana Santa? ¿Quién habla de salvación si no está en estos días? Incluso para algunos, estos días de Semana Santa o Semana Mayor, como quieran decirle, algunos están más enfocados en la comida que en otra cosa. Ojo, no lo digo por nosotros, porque el que no come, miren, es difícil que viva, tiene que comer. Pero hay muchos que esperan recordar a Jesucristo solo por la comida. Entonces, nosotros debemos entender claramente que lo que está ocurriendo en el mundo que estamos viviendo hoy, mucha gente se ha olvidado de Dios, incluyendo personas que asisten a la iglesia regularmente. ¿Y saben qué? Incluyendo hasta pastores. Porque en muchísimas ocasiones prefieren atenderse a sí mismos. Prefieren atender a su familia. Prefieren atender a otras cosas que atender a Dios. Que atender las cosas de Dios. Si yo pudiera pedir, levante la mano el que esté sirviendo al Señor 100%. Wow. Yo pienso que no habrá manos. Porque la mayoría de nosotros pensamos de una manera egoísta, ¿no? Y solo cuando ocurre algo, solo cuando viene un día, solo cuando hay algo que celebrar es que aparecemos. Y no debería ser así. En cambio, el apóstol Pablo, este hombre que incluso había pasado 5 años que él no iba a Jerusalén. Había pasado todo ese tiempo haciendo misiones. Y cuando él quiere ir a Jerusalén, porque realmente lo ha repetido varias veces, en el libro de los Hechos, nosotros podemos ver que uno de sus deseos es ir a Jerusalén. Uno de sus deseos es estar en el templo. Y después de 5 años, yo me imagino que algunos estarán diciendo, mira, pero ahora vienes y como que la gente, como que te va a matar esta vez. Pero aún así, ¿cuál fue su decisión? Ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén para algunos de nosotros no es fácil. Y vean cómo lo recibe Jacobo. Jacobo le dice, mira, hay personas que están buscando tener algo contra ti. ¿Por qué más bien no piensas y tratas de suavizar un poco lo que está pasando? Porque la gente está pidiéndote que actúes como judío. Algunos dirán, pero ¿por qué Jacobo está como que presionando para que Pablo haga algo? Porque a nosotros no nos gustaría meternos en una procesión, ¿verdad? Somos cristianos, creemos en Cristo como Salvador, estamos asistiendo a la iglesia, estamos leyendo la Biblia, y que alguien te diga, mira, es necesario que entres a una procesión católica romana para que la gente no se ponga molesto contigo. ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Qué pensamos primero? ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Verdad que sí? O la pregunta sería entonces, ¿qué realmente debo hacer? Imagínense usted que a Pablo le estaba pasando eso mismo. Porque Pablo había enseñado que los que habían creído en Cristo como Salvador ya no estaban atados a esas cosas de la ley. Ya no estaban atados a esos rudimentos, ya no estaba atado a esas cosas que eran como una especie de costumbre solamente. Porque inclusive Jesucristo lo dijo una vez, ustedes son como sepulcros blanqueados, pero por dentro llenos de podredumbre, carroña. Y así muchos de nosotros a veces nos presentamos. Y así muchos de nosotros no solamente nos vemos de esa manera, y así muchos de nosotros simplemente somos así también. Queremos engañarnos a nosotros mismos, sin recordar que el sacrificio de Jesucristo es
mucho más grande de lo que usted y yo podamos hacer por él. Amén. Por eso es que ahora, considerando un poco lo que había hecho Pablo, de decidir de ir a Jerusalén, él sí había entendido que servir al Señor era mucho más importante que la propia vida de él. Amén. Entonces vemos como Jacobo lo llama y le dice, mira, hay unas personas que van a hacer un voto, están ya preparándose para eso. ¿Por qué no te unes con ellos? Pero no solamente te vas a unir con ellos, sino que vas a pagar todo lo que ellos tienen que pagar. Es decir, la comida. Recuerden cómo nosotros habíamos visto la diferente forma en cómo un voto, lo que representaba un voto y las cosas que tenían que hacer. A veces nosotros olvidamos que servir a Dios es mucho más que lo que podemos consumir. Y a veces pensamos también, algunos, que un simple ayuno es suficiente. O sea, que hay dos extremos. Cuando el Señor Jesucristo dice, en cuanto a ayunar y orar, algunos lo toman como un deporte. Algunos lo toman como una única forma de hacer las cosas. Pero ¿sabe qué hacen? ¿Qué hacían los fariseos muchas veces? Cuando estaban ayunando, no salían ellos con la cara demacrada para que la gente le preguntara, ¿estás ayunando? Y ellos poder decir, sí. Y eso Jesucristo le dice, mira, pero por lo menos cuando estén ayunando, lávense la cara para que la gente no les pregunte eso. Porque ¿para quién es el sacrificio? ¿Es para mostrarle a la gente? No. Ni tampoco nosotros debemos decirle, le doy gracias a Dios, porque he escuchado mucha gente, llevo 41 días de ayuno. O sea, un día más que Cristo. Cuando eso no debería ser la forma. Amén. La misma palabra del Señor dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Así es. A veces nosotros pensamos que ser espirituales es hacer más que los demás. Cuando a veces hacer lo necesario es lo mejor. Así es, amén. Y debemos que glorificar a nuestro Dios para siempre. Hay muchas cosas, hermano, que debemos entender en cuanto a lo que es Jesucristo. Empieza Pablo a hacer el voto, reúne a esas personas. Nosotros vemos como el mismo capítulo de 21 de Hechos, que el versículo 21 precisamente dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. La pregunta que yo les hago hoy a ustedes, como cristianos evangélicos, como hombres y mujeres, jóvenes y niños que estamos aprendiendo la Biblia manda a que la iglesia de hoy se circuncide. No. Antes tampoco. Porque desde que nació la iglesia no se mandó a nadie a circuncidar. Así es. Y algunos dirán, bueno, pero es que hoy nadie se circuncida en cuanto a lo que es el aspecto religioso. Pero a veces hay situaciones que vienen a retomar el aspecto de lo que es como una circuncisión. A veces la ropa, a veces el corte de cabello, a veces la forma de hablar. Hay algunos que consideran ciertas cosas que son pecados, cuando en realidad no lo son. Así es. Y hay otros que consideran que no es pecado, pero sí lo es. Yeah. Y eso hay cosas que nosotros debemos entender en cuanto a esto. Pablo no está diciendo que lo que se hacía en la ley era pecado. Más bien todo lo contrario. Él nunca predicó en contra de la circuncisión o en contra de la forma de vestirse de esa época o de lo que comer o lo que sea. Más bien él estaba buscando que la iglesia conociera a Jesucristo y que viviera una vida cristiana prácticamente sirviendo al Señor y siendo ejemplo a los demás.
Y una de las cosas que Pablo enseñaba en cuanto no solo a la ley, sino a todas las cosas que debía usted y yo, es que debemos obedecer al Señor antes que a los hombres. Amén. Así como una vez Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, su respuesta, ¿cuál fue? Debemos obedecer al Señor antes que a los hombres. Pero Jacobo le está diciendo a Pablo, mira, trata de entender a esa gente que no está a favor tuyo. Trata de suavizar, porque el ambiente está como que un poco tenso. De modo que no te vean como enemigo. Hay dos formas de ver eso, ¿no? Dice en este capítulo 21 que pareciera como que Jacobo está buscando una especie de conciliación, pero también está haciendo como que se desvirtúe un poco lo que es enseñar el verdadero evangelio. Pero déjeme decirle algo, hermano. Jacobo no está tratando de disolver el evangelio. Jacobo está tratando de que las personas no se sientan chocados, no se sientan golpeados, no se sientan de una manera, digamos, ya de una vez apartados. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted quiere predicar el evangelio a alguien, esa persona debe escucharlo con agrado. Imagínese usted a alguien que adore mucho a una figura X, una virgen, un crucifijo, un santo X. Y usted lo primero que le diga es, eso es del diablo. ¿Cómo actúa esa persona? Bueno, si tú estás ofendiendo a mis dioses, entonces yo no te voy a escuchar. Ojo, eso no está lejos de la realidad. Pero usted no debe pescar sin carnada. Y es lo que estaba haciendo Pablo, entendió lo que estaba haciendo Jacobo. Si Pablo quería seguir avanzando, tenía que, además de escuchar consejos, también pensar, yo no puedo ir en contra de algo que está por muchos años sembrado en el corazón de mucha gente, sin antes mostrarle que yo vengo de una manera amorosa, pero también sabia. Y entonces Pablo dijo, sí, entonces voy a hacer el voto. Porque es como un cumplimiento de parte de la ley. De modo que cuando Pablo empezó a cumplir ese voto, empezó a decirles a ellos, entiendo lo que ustedes están haciendo. Lo entiendo. Y mire, Pablo hizo un voto cumpliendo ese principio. ¿Recuerdan cuando él dice, a los judíos me dice judíos? A los griegos dice griegos. Es decir, mire, yo trato bien a los gentiles porque entiendo su situación. Y cuando él empezó a cumplir el voto nazareo, como hablamos la semana pasada, él está diciendo, yo no estoy en contra de, porque eso no es pecado. Además, es parte de lo que es la historia de Israel, de cómo ese Dios ha enseñado. Porque ¿cuál es el fin del voto nazareo? El fin del voto nazareo es consagración. Y yo les haría una pregunta. Si hay algo que tenemos que hacer para consagrarnos a Dios, ¿no lo haríamos? Mucha gente predica de que el ayuno tiene que ser obligatorio. Como hay otros que dicen que el ayuno no es necesario. O sea, que son dos corrientes diferentes. Pero si eso te va a ayudar a unirte a tus hermanos y a servir al Señor, debes hacerlo. Pero si eso a su vez, cuando se hace de una manera deportiva, más bien queriendo sobresalir ante otros y va a hacer tropiezo para tu hermano, entonces piensa bien en hacerlo. Yo no digo de que el ayuno sea malo, tampoco digo de que el ayuno sea obligatorio, simplemente debe ser algo que agrade al Señor y que ayude a consagrar tu vida con Él. Porque quienes lo hacen
¿para quién lo haces? Debes hacerlo para Dios. Pero si no haces ayuno, entonces debes preguntarte cómo debe ser tu vida con el Señor. ¿Cómo debe ser? Porque el Señor Jesucristo sí lo menciona en varias veces. Dice que el ayuno es algo que va a hacer que tu vida sea diferente. Y no tanto el ayuno como tal, sino las consecuencias de acercarte al Señor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque pareciera ser que algunas cosas son consideradas a veces como lo están tomando estos judíos que están aquí. A veces pasa eso. A veces pasa como una situación como una religión. Y religión, la palabra en sí, religión significa religar o volver a unir con Dios. Pero la religión, como mucha gente la quiere presentar, viene a ser como algo que se repite constantemente y a veces llega a ser algo sin sentido. Porque hay mucha gente que va a la iglesia pero no va a Dios. Hay mucha gente que escucha los mensajes pero no escuchan a Dios. Hay mucha gente que hace lo que la iglesia dice pero no lo hacen para Dios. Eso es una vana religión. Así es. Y mucha gente que está en la iglesia simplemente están en una religión. Cuando nuestra decisión debe ser servir al Señor como debe ser. Amén. Mire, Pablo fue a hacer el voto, empezó a ayudar a las otras personas que estaban cumpliendo con ese voto nazareo, pero ocurrió algo inesperado. Empezó a la gente que había venido, algunos judíos que estaban en Asia, habían visto y escuchado lo que Pablo estaba haciendo y empezaron a acusarlo. Lo que Jacobo le estaba diciendo, algunos judíos le dijeron, mira, ese que está allá, esa persona que está allí, él no quiere cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Le acusaron de traer gentiles al templo, porque hubo un grupo que se vino con el apóstol Pablo, entre ellos Lucas. Si no recuerdan, cuando se comenzó el estudio del libro de Hechos, Lucas era griego, es decir, no era judío, era un gentil, aparte de otros que se trajo entre ellos no eran judíos. Y nosotros debemos recordar que ninguna persona que no fuera judío no debía estar dentro del templo. Solo los judíos. Había lugares específicos para que los que no eran judíos estaban, incluso las mujeres. Las mujeres no debían estar dentro del templo. Ellos tenían un lugar que es alrededor del templo, que podían estar. Era una especie de pasillos, lugares andenes, que podían estar allí para escuchar todo lo que estaba pasando dentro, pero no podían estar dentro. Tanto las mujeres como los que no eran judíos. De modo que si alguno osaba entrar al templo, entonces había la guardia del templo y al acusarlo podían sacar. Entonces cuando Pablo estaba cerca del templo, entró al templo, inmediatamente esos judíos que habían estado en esos lugares donde se efectuó el segundo y tercer viaje misionero, ellos entraron allí y empezaron a acusar falsamente a Pablo. Esos judíos venían de Asia. Y una de las cosas que nosotros podemos ver allí es que prácticamente no lo dejaron terminar el tiempo del voto nazareo. El voto nazareo era por un espacio mínimo, podía ser de 7 días. Y al octavo día, ¿qué tenían que hacer? Presentarse ante el sacerdote, presentar ofrendas. Eran 2 tórtolas o 2 palominos. Uno para sacrificio y uno para holocausto. De modo que eso cerraba
el ciclo de lo que era esa forma de purificarse para santificarse ante el Señor. Pero ni siquiera dejaron que terminara ese séptimo día. Lo apresaron. Fue algo tremendo. Fue realmente, o sea, en ese momento lo que estaba pasando es que quizás esas personas no estaban allí cuando Pablo inició, junto con esos 4, el voto de Nazaret. Así como hay mucha gente hoy en día que sin preguntar hacen cualquier cosa. Pero ¿cuál debe ser el trabajo del Hijo de Dios? Que no es fácil, ¿no? Cuando alguien te acusa, ¿qué debes hacer? Defenderte, como a veces le decimos a nuestros hijos, no te dejes. ¿Verdad que sí? Yeah. No te dejes. Pareciera que fuera justo que nuestros hijos se defiendan a golpes en el colegio. Pareciera. Porque todos los días viene golpeado. ¿Sabe lo que hacía mi abuela? Castigaba a mi papá cuando mi papá llegaba golpeado a la casa. Amén. O sea, no te dejes. O sea, los obligaba a responder con mal. Debemos nosotros entender que el Señor Jesucristo nos manda a que debemos responder al mal con bien. Pon la otra mejilla. Y no es fácil. Amen. No es fácil. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias luchando con eso. Yeah. Porque a veces ni siquiera perdonamos a nuestra pareja, a nuestra esposa o esposo. Come on. Mucho menos le vamos a aguantar a otro que no es familia mía. ¿Verdad que sí? Eh? ¿Qué actitud tenía Pablo cuando esto empezó? Cuando esta gente empezó a acusarlo. Él pudo muy bien defenderse. Epa, ven acá. Mira, Jacobo, esta gente me está acusando y dile lo que yo estoy haciendo. A veces nosotros pensamos más en defendernos que defender la verdad. Y cuando estamos defendiéndonos, actuando bajo nuestros sentimientos, entonces vienen los problemas. ¿Usted ha escuchado esta frase que loco de los celos mató a su pareja? Incluso hay una canción muy vieja, por cierto, y dice, la maté porque la amaba. Qué contradicción, ¿no? Y no es fácil, hermano, enfrentar situaciones así. Pero el mismo apóstol Pedro, en una de sus cartas, él dice que nosotros debemos soportar. Debemos soportar. Porque es fácil nosotros amar a quien nos ama. Es fácil amar a quien nos ama. Y es fácil estar pendiente del que nos está dando todo el tiempo. Es fácil sentirnos bien con quien nos tratan bien. Pero entonces viene el apóstol Pedro y dice, mira, en eso no hay nada extraño. Porque aún los incrédulos, a sus familias, a sus hijos, a todos, ellos tratan bien a su gente. Y los defienden. El problema está cuando tú debes mostrar amor por quien te agrede. Ese texto dice, criados, imagínense usted, él está diciendo, el apóstol Pedro le está diciendo a una persona que está como esclavo en una casa. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Imagínese usted, un esclavo que debe hacer todo lo que tiene que hacer porque es prácticamente alguien es dueño de él. Pedro le está diciendo, mira, no solamente ames a los que te hacen bien, ama a aquellos que no te están tratando bien. A ese manager que todo el tiempo está contra ti. A ese compañero de trabajo que no le gusta cuando tú haces un buen trabajo.
a ese vecino que te ve con malos ojos porque lo tuyo quizás pudiera ser mejor que lo de él. Incluso a tu familia. Hay celos entre hermanos. Hay celos en la misma casa. Pareciera que los padres como que traten mejor a un hijo que a otro. Y eso no son cosas mentiras. Pareciera. Pero nosotros como cristianos debemos entender que aunque nos agredan, debemos soportar. Qué difícil es esto. Pregúntele a su pareja, a su esposo o a su esposa, ¿cuántas veces se ha sentido ofendido? Y dirán, hasta tienen que alquilar un logo para que complete el porque son muchas veces, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos? Cuando pueda, me vengo. Y no es que me vengo de allá para acá. Como venganza. Y a veces ocurre en la iglesia. A veces nosotros estamos dispuestos a vengarnos de otros. Quizás no haciendo lo mismo, pero sí mostrando indiferencia. Me trataste mal, yo no te voy a tratar mal, pero no te voy a tratar. Y a veces pareciera que nosotros estamos haciendo las cosas correctas, porque no, yo lo ignoro para no hacerle mal, pero resulta que lo contrario es lo mejor cuando usted perdona. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, nos dice que si algún hermano peca contra ti, ve tú y estando con él, estando solas. Ahí no dice, cuéntaselo a fulano, y después a otro, y después a otro, y después anda con el hermano. No. Amén. Tienes que ir con quien te ofendió. Así es. Si no te escucha, ahí sí, cuéntaselo a otro. Y si no escucha a los testigos, entonces tráelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, simplemente no es cristiano. Amén. Tenle por gentil y publicano. O sea, tenle como un pecador más. Ahí no dice, toma venganza. Simplemente ponlo allá donde él debe estar, con personas que no tienen temor de Dios. A eso se refiere. Y dirían, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando con Pablo? Usted sabe lo que significa ser judío, estar en el templo, son el mismo grupo de personas, la misma nacionalidad, la misma creencia, están bajo un grupo religioso llamado judíos. ¿Qué podía hacer Pablo? Aplicar entonces lo que había aprendido acerca de cómo Jesucristo había enseñado. A veces nosotros queremos defendernos y quizás al tener la razón no queremos callarnos. Pero mire, cuando Pablo no se defendió simplemente es porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Empieza Dios a actuar a través de personas. El tribuno, como nos dice aquí, cuando ese alboroto empezó a hacerse sumamente grande, siempre hay alguien puesto por Roma para que controle eso. En este caso es el tribuno. Entonces, como vamos a ver allí, esa definición del tribuno es un magistrado nombrado desde Roma para dirigir una unidad militar y podría incluso estar preparado constantemente porque puede ser llamado para irse a combate también, pero además ese tribuno tenía funciones administrativas y económicas. Es decir, era una persona puesta por el gobierno para controlar cualquier situación en esta provincia. En este caso, esta provincia, los romanos le pusieron Palestina. La provincia de Palestina. Entonces, ese tribuno, como lo vemos también aquí en la palabra de Dios, dice, su nombre era Claudio Lisias. Ahora, ¿por qué acude rápido al templo este tribuno?
¿Por qué ustedes creen que va rápido el templo? ¿Qué puede estar ocurriendo para que Claudio Lisias, incluso él mismo baje? ¿Qué pudiera estar pasando? Ajá. Ok, es un alboroto. Y dice que un gran alboroto que incluyó a casi todo el pueblo. Además era ¿dónde? En el templo. Y además era con quiénes? Judíos. ¿Pero qué judíos? Los líderes. Está hablando del factor, digamos, que estaban gobernando a ese pueblo judío, en el caso religioso. Y además estaba involucrando a muchísima gente. Es decir, había que hacer algo. Ese es como que se forme un alboroto, una pelea en la calle y no venga la policía. Mientras no está la policía, ¿qué puede ocurrir? Además de heridos, muertos. Y si no se controla eso, saqueos. Y si no se controla eso, como pasó en Chicago hace tantos años que quemaron media ciudad por una simple discusión. De todas maneras, ustedes después busquen en internet la historia del gran incendio de Chicago. ¿Por qué? Porque las autoridades no pudieron controlar. Se les salió de las manos. Entonces me imagino que Claudio Lisias, teniendo en consideración eso, él no quería alboroto en su ciudad. E inmediatamente dice que tomó, ¿qué? 200 soldados. Y aunque usted no lo crea, algunos dirían, pero bueno, él estaba apresando a Pablo. Lo rescata más bien, porque cuando llega Lisias con sus 200 soldados, ¿qué le estaban haciendo a Pablo? Mire, dice, vean cómo dice la palabra de Dios allí. El versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, ¿qué sigue diciendo? Dejaron. O sea que mientras no llegaban, le estaban dando y no la aconsejan. Estaban dándole. Y no sería uno solo. Imagínense esa gente con esa rabia represada, porque en cuántas ciudades en Asia Pablo se les escapó. En casi todas las ciudades ellos estaban allí presionando para que Pablo no predicara. Y cuando de repente, no, lo sacaron con una cesta por allá, se lo llevaron de noche, lo llevaron escondido, una vez lo apedrearon y dijeron, se murió. No, no se murió. Lo rescataron, el Señor prácticamente lo resucitó, y entonces al otro día el hombre estaba predicando en la otra ciudad. Y dije, wow, este está peor que esta cucaracha, durísimo de morir. Por eso, todo eso, además, eso implicaba para ellos que ya no tenían supuestamente el mismo respeto que tenían como líderes judíos. Ya no tenían la misma entrada económica, recuerden eso también. Además, mucha gente estaba dejando de asistir al templo porque iban ahora a la iglesia. Ya no iban al templo judío como tal, sino que iban a la iglesia. Prácticamente estaban perdiendo fuerza. Cuando llegaron y dijeron, ese es el hombre que está haciendo esto. Por eso es que cuando llegan los 200 soldados, todavía están, llegaron los soldados, ok. Yo no fui. O sea que de alguna manera, Dios metió su mano. Porque habían dos cosas que Pablo quería hacer. Antes de morir, incluso lo dijo. Antes de morir, él tenía primero que regresar a Jerusalén a servir al Señor. Y regresó, y ve cómo le toca. Le tocó bastante fuerte. Y otra cosa que siempre él quería era ir a Roma. Era Roma. Y nosotros sabemos, esto es un spoiler, que en Roma cuando lo envían lo matan. Y de verdad es tremendo como este hombre, sabiendo que no le iba a ir bien,
decidió servir al Señor. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones así como esta? Que sabemos que no va a ser fácil para nosotros. Pero, ¿qué decisión tomamos? ¿Y con qué actitud vamos? 4 veces le dijeron a Pablo, mira, no vayas a Jerusalén. Si usted fuera uno de esos que le dijo a Pablo que no fuera y le están dando ese golpe, ¿qué le diría? Te lo dije. ¿Verdad que sí? Te lo dije. Y a veces pensamos, oye, se hubiera salvado de eso si no nos hace caso. Pero usted sabe el impacto que causó eso. Y era claro, el impacto de cada golpe que le viene. Es tremendo, como vemos allí. Pablo, el Señor lo rescató a través de ellos. Y entonces no lo maltrataron más. Y él lo llevaron a un lugar llamado La Fortaleza. Ese nombre, yo estoy viendo la que está más oculta. Esa fortaleza tenía por nombre Antonia. Era muy conocida en la parte de lo que es la historia en cuanto a lo que es el sector de Palestina. Desde allí dirigía la parte militar Roma. Allí llegaban a llevar a todos los que eran sicarios, los que eran asesinos, lo que eran las personas que se levantaban contra el imperio romano. Además, desde allí se dirigía todo lo que era la estrategia militar para esa región. Era muy importante. Y aparece aquí en la Biblia. Entonces eso permitió, pues, al tomarlo, lo llevaron encadenado. Y eso es una manera también de proteger a Pablo. No sabemos, Dios puso en el corazón de este hombre que fuera él mismo. Entonces, viene lo difícil. Empieza Pablo a ser llevado, lo salvaron de las manos de los judíos, pero entonces empiezan a llevarlo hasta allá, hasta el lugar donde lo van a tener recluido, y él quiere hablar con la gente que quiere matarlo. Pablo mostró esa valentía. Pablo mostró esa valentía para querer hablar con él. ¿Qué ocurre a veces con nosotros en cuanto a cuando hay alguien que nos está haciendo daño? ¿Cuál es nuestra primera reacción? No me hables. ¿Verdad que sí? Cuando terminamos de discutir con alguien, ¿qué le decimos? No quiero que me hables. Como tratando nosotros de nuestro propio orgullo nos está matando. Porque siempre que tenemos una discusión pensamos que tenemos la razón. Y al creer que tenemos la razón, eso es como que nos diera derecho de exigir. Y una pregunta. Pablo no tenía razón en cuanto a lo que estaba haciendo porque estaba sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer él más bien? Exigir. ¿Verdad que sí? Y lo primero que hace es, déjenme hablar con el pueblo. Yo me imagino a Claudio dice, primero le dijo, ¿y tú hablas griego? ¿Tú hablas griego? Porque Lisias pensaba, por la forma en como el pueblo judío lo estaba tratando, nada, este es el hombre, un egipcio que una vez quiso derrocar a Roma con 4,000 personas, y entonces este es alguien que a lo mejor se puso en contra ahora de Jerusalén. Entonces, bueno, vamos a apresarlo, vamos a llevarlo, y ya tenemos a alguien que le está haciendo daño a Roma. Y como era egipcio, por supuesto, hablaba egipcio. Él pensó, y bueno, ¿cómo es eso de que tú hablas griego? Y empieza entonces Pablo a decirle algo importante. Él empieza a confirmar su ciudadanía romana. Eso también ayudó mucho. Porque él les dijo, mira, yo nací en una ciudad romana, no muy pequeña, es decir, una gran ciudad. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso.
Tarso era una ciudad de la región de Sicilia. Quiere decir que esa región era importante y bien conocida por este hombre también. Eso también le ayudó a que este hombre dijera, ok, vamos a darte entonces permiso para hablar. Porque era ciudadano romano. A pesar de que estaba detenido, él dice, pasó lo mismo, ¿recuerdan lo que pasó en Filipo? Cuando le dijo, yo soy ciudadano romano. Entonces el otro va a decir, oye, pero después que te golpeamos, ¿qué vas a decir? ¿Por qué no dijiste antes? Eso mismo le pasó entonces con Claudio Licio, diciendo, yo no voy a seguir entonces poniendo tropiezo a un ciudadano romano. Y entonces le dice, puedes hablar entonces con las personas. ¿Ustedes creen qué le diría el apóstol Pablo a esa gente que lo estaba maltratando? ¿Qué le diría? ¿Qué tendrían en la mente ustedes para decirle a alguien que los estaba maltratando? ¿Qué tipo de defensa ustedes harían? O en este caso, yo me preparé un discurso, porque me estoy identificando como ciudadano romano, me estoy identificando como un líder de la iglesia y me estoy identificando también como alguien que en su tiempo era máximo líder entre los religiosos judíos porque era fariseo. ¿Qué pudo haberse preparado Pablo para decir? ¿Y ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran dicho? Quizás yo hubiera preparado un discurso. Ustedes quieren agredirme, pero ustedes no tienen tanto poder como yo, porque yo fui esto y aquello y esto, y estudié en tal parte, y esto, y me dieron aquello, y me nombraron tal. Quizás hubiera sido ese nuestro discurso, ¿no? Quizás hubiera sido esa nuestra defensa. Pero si quieren saber lo que dijo Pablo, vengan la próxima semana. Amén. O, para que se les haga más fácil, capítulo 22, allí está el discurso de Pablo. Pero hermano, lo importante de todo esto es la forma en cómo Pablo enfrentó esta situación. A veces nosotros solo lloramos cuando tenemos problemas. A veces solo nos sentimos desesperados cuando tenemos problemas. A veces no solucionamos porque no sabemos qué hacer. Pero recuerden las decisiones que tomó Pablo. Uno fue por la palabra del Señor. Se guió por lo que decía la palabra de Dios. Y lo otro, cuando empezó a tomar decisiones, no le hacía daño a otros. Más bien era de ejemplo para otros. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a ser lo suficientemente humildes para entender que el Señor debe ser primero en todas nuestras cosas. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, Padre Santo, por este momento en que podemos ver que su palabra debe estar por encima de cualquier pensamiento nuestro. Ayúdanos, Señor, a serle fiel cada día, y a que por amor a nuestros hermanos podamos nosotros siempre